Y ya estamos en el estudio de Subrayado con el candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, para conversar algunos minutos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, encantado. Igualmente. Un gusto estar por acá. Ya muchas veces hemos escuchado que el Partido Independiente se presenta como la pata izquierda dentro de la coalición. Es algo que lo ha reiterado en estos días también. Y la pregunta va en el sentido de ¿cuál podría ser el aporte más fundamental de izquierda hacia la coalición desde la perspectiva del partido? Ya lo hemos hecho en este periodo de gobierno porque de alguna manera mi gestión en el Ministerio de Trabajo demostró que no se iban a tocar derechos de los trabajadores, que iba a seguir habiendo negociación colectiva, consejo de salarios, diálogo tripartito, el de Mónica Botero ni mujeres, defendiendo la equidad de género, desarrollando lo que de alguna manera es la agenda de derechos. O sea que desmintiendo algunas acusaciones que había al comienzo del periodo de gobierno de que esto iba a significar una especie de retorno, de retroceso social. Nosotros somos la muestra visible de que eso no es así, pero además, para adelante, lo que estamos planteando es que el camino de la educación y el trabajo sea el camino de ascenso social. Y eso significa reducción de la pobreza infantil a la mitad en los próximos 5 años, reducción de la deserción estudiantil y, por lo tanto, reducción del desempleo juvenil. Claro, ¿y eso enfrentó o tuvo algunos costos internos difíciles o costos altos en este proceso de coalición? Sí. En cuanto a imponer o avanzar hacia estas ideas de izquierda, digamos. Pulseadas hubo, siempre las hay, pero el gobierno aceptó, por ejemplo, que la política de drogas sea la que expresa Daniel Radío y no la que de pronto en los sectores más conservadores de la coalición se hubiera reclamado, o que la política de género sea la que llevó adelante Mónica Botero, y eso tuvo el respaldo del presidente de la República y del gobierno de coalición. Entonces, nosotros nos sentimos que hicimos un aporte, el mío en el Ministerio de Trabajo. Yo la verdad, qué mejor irse que con 80.000 puestos de trabajo más que en 2019, a pesar de la pandemia y de la sequía, y con recuperación del salario real 2,5 puntos por encima del 2019, cuando tuvimos que bajar el salario real en el primer año, pero nosotros dijimos, nuestro compromiso es recuperarlo, y terminamos por encima de lo que recibimos 5 años antes. Me parece que son señales no solo de que somos un partido con sensibilidad, con preocupación social, sino que además gestionamos bien. O sea, se puede confiar en nosotros. Somos tipos que lo que decimos lo cumplimos y lo hacemos con un criterio de preocupación por los más débiles, en un marco de una coalición que, yo digo, es de centro, contra los que dicen que es de derecha. Yo creo que justamente lo que ha logrado, si tú lo comparás con cualquier gobierno de derecha del mundo, este gobierno no califica como derecha, califica como un gobierno moderado, de centro, de equilibrio. Mieres, hablaba de la pobreza infantil. UNICEF dice que hay que poner 355 millones de dólares para poder sacar de la pobreza a esos hogares pobres. Sí. En el programa del Partido Independiente se incluyen transferencias monetarias condicionadas como una de las estrategias. ¿Es posible invertir esa cantidad de millones de dólares? ¿Es necesario hacerlo? Es imprescindible hacerlo. Yo creo que nosotros tenemos un drama de hace décadas, porque esto no es un problema de este gobierno, ni de los gobiernos del frente, ni para atrás. Viene desde los 80, cuando Juan Pablo Terra, el primero que investigó este tema, dijo los niños son el doble de pobres que el resto de la población en aquel momento. Y sigue siendo, siempre fue así. La pobreza subió o bajó según la crisis del Uruguay o la bonanza, pero siempre la pobreza infantil fue el doble. Eso tiene que terminar, porque eso significa gurises con dificultades para salir adelante. Implica además hogares con jefatura femenina, porque el 80% de esos hogares son monoparentales con jefatura femenina, de dificultad para darle a los chiquilines. No es solo un tema de transferencias, es un tema de servicios, porque no alcanza con decir, bueno, yo doy la plata para que el ingreso del hogar esté por encima de la línea de pobreza. Eso está bien, es necesario, pero no alcanza. Tenés que desarrollar un conjunto de políticas que tiene que ver... ¿Hay que innovar en eso? Hay que innovar un poco, pero sobre todo hay que seguir con la línea de los centros CAIF,
de las prestaciones de asignaciones familiares, por supuesto, de las tarjetas de Uruguay Social, sin duda, con más fuerza, pero además los CAIF tienen que volver a ser un lugar de larga estadía y donde además la familia sea copartícipe, sea participante. Y hay que buscar por el lado del trabajo ofertas de promoción del empleo para esas madres que son las que tienen a cargo sus hijos en situación de pobreza. Ahí la pregunta tiene que ver, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Cuidados. Radío había asumido en primer lugar esa secretaría, luego la dejó, hubo un cambio que tuvo que ver con una intención del Poder Ejecutivo en ese momento, seguramente. Quedó como flaco el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cuál es la idea para precisamente poder generar una equidad de género importante y además que esas mujeres puedan estar trabajando? Sí, el sistema de cuidados es un componente que tiene que desarrollarse porque el Uruguay, por razones demográficas, no solo por la niñez, sino también por la tercera edad o la cuarta edad, o sea, los adultos mayores que no son autoválidos, cada vez va a haber más. Sí. Entonces vamos a tener que disponer de un servicio como un estado de bienestar social, de apoyo a esas personas que dejan de ser autoválidas. Y en ese sentido, yo creo que el diseño que desarrolló el Frente Amplio tenía problemas. Era un barril sin fondo, que no estaba bien pensado desde el punto de vista de su sostenibilidad. Lo que pasó en este periodo es una especie de reformulación, pero me parece a mí que hay que rediseñarlo. Y me parece muy importante que hay actores como las cooperativas de trabajo, y las empresas de acompañantes, que son actores que deberían empezar a formar parte de un diseño viable, porque el tema es que los cuidados los tienen las personas que se los pagan, pero las que no se los pagan hay que subsidiarlos, y eso está bien, era la idea del Sistema Nacional de Cuidados que empezó en la época del Frente, pero tenés que hacerlo sostenible. Y para hacerlo sostenible, me parece que tenemos que buscar una coparticipación de distintos actores donde el sector privado, cooperativo y no cooperativo, forme parte de la propuesta. El desempleo juvenil triplica el desempleo general. ¿Hay en el programa alguna idea de generar empleos garantizados desde el Estado? Sabemos que las promociones no han sido suficientes. No han movido la aguja, ni la primera ley de empleo juvenil, porque el desempleo juvenil triple con respecto al desempleo nacional es de hace décadas, hace 4 décadas por lo menos. En los 90 fue la primera ley de empleo juvenil, en la época del Frente Amplio una segunda ley de empleo juvenil, nosotros inventamos una tercera y no hemos logrado mover la aguja. Entonces yo creo que tenemos ahí un tema que tiene que ver con la preparación de los muchachos y ahí voy otra vez a la deserción estudiantil. Si vos lográs que esa deserción estudiantil, que es escandalosamente alta, a pesar de que bajó 10 puntos durante este periodo de gobierno, bajó de 60 a 50, si vos lográs que esa deserción estudiantil baje, la empleabilidad de esos jóvenes aumenta. Eso es cantado, porque tú mirás un cuadro donde por un lado está el nivel educativo y por otro el empleo, el desempleo aumenta en la medida que baja el nivel educativo. O sea que si el chiquilín se queda, esto estuvo bastante en el tapete en estos Sí, y esa es una pregunta que también le quiero hacer, ¿no? Porque se insiste del lado del Partido Nacional con este bono o premio económico para que los estudiantes egresen de la educación media superior. Sí, yo creo en las becas. Y creo también en la creación de centros educativos atractivos. Vos no podés tener un liceo donde el gurí va a estudiar y está deseando irse. Tenés que crear una comunidad educativa que tenga actividades extracurriculares, que haya deporte, que haya cultura, que haya espacios, porque uno lo piensa en uno mismo. Claro. Y efectivamente, la clave es esa. Y también que llegue al centro educativo, porque también esa es una situación. Si hablamos de adolescentes mujeres, tal vez tienen que cuidar a hermanos, tienen que hacer tareas domésticas de acuerdo un poco al rol de género. Eso es en algunos casos, pero en realidad muchos es porque tampoco el centro educativo es muy atractivo, porque lo que se enseña en las aulas muchas veces tiene poco que ver con el mundo del trabajo. Ahí hay otro debe a ver, la transformación educativa bajó 10 puntos la deserción, de 60 a 50, sigue siendo altísima, y hay que bajarla más. Y para eso hay que vincular más la educación con el trabajo. O sea, que las nuevas generaciones sientan que lo que aprenden en el aula les va a servir para conseguir empleo. Y ese es un trabajo que hay que hacer y que todavía queda pendiente. Y además que el centro educativo se vuelva un lugar lindo para estar,
no solamente las 4 horas o 5 de clases, sino donde además haya campeonatos de deporte, encuentros, que se construya una red social que es la que contiene realmente la continuidad. Mires, hoy hubo una movilización de personas en situación de calle. Una sola cosa más sobre esto. Para todo esto hay un requisito lógico que no hemos hablado, pero me parece que hay que dejar la constancia, que es que el país tiene que crecer más alto. Y eso implica trabajar en el aparato productivo para mejorar su productividad y su competitividad. Si no, todos esos recursos que se requieren para todo lo que estamos hablando no van a estar y hay que construirlos. Le preguntaba sobre, sí, está bien, las personas en situación de calle, que alcanzan casi 3.000 según el último censo, aumentaron 50% en los últimos 2 años, hoy hubo una movilización, fue un tema de campaña en el 2019, hubo expectativa con respecto a algunas políticas que se iban a hacer, pero que evidentemente no generaron los resultados. ¿Hay algo que el Partido Independiente ofrezca en este sentido? Nosotros creemos que es clave porque el origen de esta situación de gente en situación de calle tiene que ver en gran medida con el problema de las personas privadas de libertad que salen. Un porcentaje alto de personas que están en situación de calle son expresos. Sí. Bueno, yo creo que ahí hay una gran reforma pendiente, que es la reforma del sistema penitenciario. Lo primero que hay que hacer es sacar el Instituto de Rehabilitación del Ministerio del Interior. Tiene que estar como un servicio descentralizado. Tiene que construirse más cárceles para poder trabajar diferenciado con los distintos personas privadas de libertad. No es lo mismo un primario que un pesado, no es lo mismo un delito de sangre que un delito económico. Los tenés que trabajar de una manera diferente y acompañarlos. Tienen que estudiar o trabajar mientras están en privación de libertad y tienen que salir con oportunidades. Ese es el gran desafío que tenemos. O sea, mientras tanto, obviamente, tenemos que seguir trabajando con las personas en situación de calle y hay que buscarle salidas, pero si no, es una canilla abierta. Es decir, es un círculo vicioso que no lo terminás de resolver. Y me parece que hay que encararlo de una manera integral, ¿no? Tenemos que cerrar, pero dejo para el final el asunto de la reforma de la seguridad social y en particular me interesa conocer cuál es su interpretación sobre de alguna manera la interpretación que hace la gente que entiende que hay que reformar esto, que entiende que hay que reformar de acuerdo al planteo del PIT-CNT, porque hay un volumen de personas que apoyaron este plebiscito y que según los números que veíamos apoyan también la reforma. ¿Cuál cree que de alguna manera puede ser la interpretación de esas personas? Hay jubilaciones que son bajas, hay salarios que son bajos, hay trabajo incierto, hay precariedades. Carolina, el problema es que lo que ofrece el plebiscito del PIT-CNT es eso de bueno, bonito y barato. Es un canto de sirena que nos va a llevar a la debacle. Yo lo digo con franqueza, la eventualidad de la aprobación del plebiscito lleva al país, porque este no es un plebiscito contra la ley del año pasado, es en parte contra la ley del año pasado, pero es contra el sistema mixto de los años 90 en adelante. O sea, es la caída del sistema de seguridad social, es el aumento del déficit, es la insostenibilidad del sistema. O sea, yo le diría a esas personas que están pensando, qué bueno, 60 años y además vamos a aumentar las jubilaciones mínimas, ¿cuánto sale eso? Y piense usted si dentro de unos años sus hijos van a tener jubilaciones, porque Argentina hizo este camino, es muy parecida a la propuesta, esto de eliminar el régimen mixto, es lo que hizo el kirchnerismo en 2008-2009, y hoy las jubilaciones en Argentina son una miseria. Entonces, ojo, porque vamos en camino al kirchnerismo con esta propuesta del PIT-CNT. Y hay un dato interesante de la encuesta que recién vi, que a medida que la gente conoce más, tiende a aumentar el rechazo. ¿Por qué? Porque hay que explicarlo. Porque es muy fácil pararse en una esquina y decirle, firme, como le dijeron, para que se pueda jubilar a los 60, que en realidad la gente se jubila a los 60, porque la mentira que se está diciendo es que la edad de jubilación se cambia a los 65 años para los que hoy son menores de 50, pero hoy los mayores de 50 se jubilan con 60. Pero además, poner en la Constitución la edad de retiro es un disparate. Entonces, yo creo que hay que explicar, y confiscarle la plata a la gente sin preguntarle si quiere o no, porque cada uno tiene una cuenta en la FAP que tendrá más o menos, pero es de él. Y es plata que él pone todos los meses, él o ella ponen todos los meses de su sueldo.
Y esto lo que hace es afanarle la plata, vamos a decirlo claro. Porque no le dicen, mire, le vamos a indemnizar. No, te sacan la plata, la ponen en un fondo común y ese fondo común se agota en 10 años y después, ¿cómo lo bancás? Yo creo que esas cosas hay que explicarlas, hay que aclararlas, porque otra cosa es discutir la ley del año pasado. Sobre la ley del año pasado puede haber mejoras, puede haber otras ideas, puede aumentarse, cambiarse esto o aquello, pero esto otro es realmente un disparate. Bien. Y la prueba está que la fórmula del Frente Amplio, reculando en chancletas, terminó diciendo nosotros no votamos esto, ¿no? Por algo será. Muchas gracias, Mieres, por acompañarnos estos minutos. Hacemos la pausa, enseguida venimos.